sí, ya me confirmó. Ahorita mando, después de este video, mando un correito informando que me facilitan dos teodolitos y dos estaciones. Entonces, pues ahí tendrán Ah, que. listo. Hago eso. Ah, no, pero este el otro. Acá, ya. Profe, es que estábamos haciendo de lo de la cancha Sí, y como puede, aquí está. Acá no, en el video que nos hizo corrigiendo los errores, nos da, a usted le da que aquí el 1080 que era del 180 del n-2, del 180 multiplicando en eso, que debería dar 1080 y a usted le da como 1079. Pero a nosotros nos da algo muy elevado en este caso. pero a ver, Y despacio. pues, Pero siguen cometiendo el mismo error, mijo. Ustedes. y eso era con los ángulos internos. ¿Sí, A no? ver, ustedes el levantamiento de la cancha la hicieron por radiación o iban cambiando de punto a punto Por radiación. entonces si lo hacen por radiación siguen cometiendo el mismo error. Usted no puede sumar esos ángulos de ahí porque esos ángulos que usted tiene ahí son los ángulos de la radiación, no son Sí. los ángulos del perímetro. Y usted necesita la sumatoria de los ángulos internos. Entonces usted tiene Sí, de que, los ángulos internos. Sí. tiene que empezar a hacer las conversiones. Te voy a mostrar algo acá. Listo. A ver. Para que contextualice. Sí, la música. Profe, y entonces la cartera sí debe que llevar todo lo que está en el video, ¿no? De... Porque en la cartera que había hecho yo en las prácticas anteriores, pues era del delta, distancia, ángulo horizontal Pues, o y sea, las coordenadas y la pues, distancia. pues, la cartera debe tener los datos que ustedes requieren para sacar la información. Ahora, como yo empecé a explicar de lo más básico a lo más avanzado, pues las primeras carteras solamente tienen hacer conversión de ángulo, la otra sacar coordenadas y la otra tener que, pero al final necesita una cartera que les permita trabajar con todo, ya sea que lo hagan con Excel o ya sea que lo hagan con calculadora, eso ya es decisión de ustedes. Entonces mira, ¿cuál es el problema que ustedes están teniendo? Supongamos que este círculo que yo pongo aquí, ¿está viendo mi pantalla? Sí. Ese círculo fuera el delta, donde ustedes ponen la estación. Entonces, ustedes llegan y, por ejemplo, digamos que ustedes radiaron este primer punto y acá se paró el cadenero, dio el primer punto, después radiaron otro por acá, después radiaron otro por aquí, después radiaron otro por acá y voy a radiar unos dos más por acá. Este y supongamos que este. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes cuando hacen su radiación, ustedes tienen son los azimuth de estas líneas, Sí. y para ya hacer el cálculo de los ángulos internos, esos azimuth de esas líneas, pues no son los que se suman. Usted tiene que construir, voy a cambiar de color. Ustedes tienen que hacer el cálculo por Pitágoras y por sacar el ángulo por tangentes para poder, digamos que cuando pasando esto, cuando usted tienen que hallar esta línea que, que voy a no me cambié capa, esa línea que coloqué de color magenta es la que tienen que empezar a hallar. Entonces, sobre esa línea que coloqué color magenta es que ustedes sacan los azimuths. Entonces digamos que para este ejemplo, entonces cuando ya tiene esta línea calculada, que la sacan con Pitágoras, porque recuerden cuando usted está parado aquí
pues usted, digamos que tiene un cateto para acá, tiene este para acá, y técnicamente teniendo esos catetos y teniendo el ángulo, pues usted puede hallar la coordenada de aquí. Cuando ya haya la coordenada de arriba y haya la coordenada de acá, pues ya puede trazar este segmento, porque tiene la coordenada X y Y, y la X y Y, puede sacar este segmento. Y ya sacando ese segmento, ahí sí ya puede sacar el azimut de ese. No es de las radiaciones. Ese es el azimut de este señor. Lo que eso le bote. Y a partir del azimut de ese señor, pues también expliqué por fórmulas cómo sacamos cómo ya sacamos los ángulos internos. Pero ustedes necesitan, no de la radiación, ese es el error que cometieron todos, que lo hicieron de la radiación, y de la radiación no es. Pero ¿por qué no me cambió? Listo, profe. Entonces, lo que primero debería hacer, lo del S norte para construir eso, y con lo que esté, ya sacó el azimut, ¿no? Claro, por decir algo, para tener un valor aquí grandecito, que no sé por qué no me cambió esto. Le puse 100. Qué raro. Ok, no. Nos está actualizando, está pasando aquí. De este. Ya pues. Modificar. User SK está grandísima. A ver, ¿por qué no me quiere cambiar esto? Está muy grande lo que digo. Así, estaba muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes en campo sacaron que la estación les botó este azimut de esta línea, por decir algo, que para este ejemplo fue 318, y sacaron también este azimut de esta otra línea, que para este ejemplo dio 38. Entonces, con el azimut de esta línea y la distancia, hallan la coordenada de este sitio donde va a poner el círculo. Y después, con el azimut de esta línea y la distancia, hallan la coordenada donde voy a poner el círculo. Ya teniendo esas dos coordenadas, pues por Pitágoras hipotenusa sacan la distancia, y por funciones de tangente a la -1 sacan el ángulo. Ya teniendo el ángulo, pues aplican la fórmula que les expliqué para que, teniendo este ángulo aquí, pues saquen el azimut. Y sacando ya el azimut, ya teniendo el azimut, ya pueden sacar todos los ángulos internos de esa figura. Pero no cometan el error de sacarlo de las radiaciones, porque uno lo que necesita es el perímetro. Ya. Porque pues nosotros, para sacar la compensación angular, habíamos sacado con los ángulos internos de la poligonal en el anterior, pero lo que me confundió es de que pensaba que en ese video era la sumatoria de los ángulos de la radiación. No, ningún video es la sumatoria de los ángulos de la radiación, porque todos son los internos de la poligonal o del perímetro que usted quiere hallar. Todos es con el perímetro. Listo. Profe, Vale. y tenía otra duda. A ver, ya me presento pantalla. En el caso de que nosotros tengamos un punto, nosotros tomamos para una esquina 2 puntos, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo representaríamos en la cartera? Para una esquina 2 puntos, ¿cómo así? Ah, a ver, ya más. Que teníamos... yo no quiero ver. A ver.
por ejemplo, que para esta esquina comenzábamos aquí y terminaba aquí y otra que iba acá, comenzaba acá. Y teníamos las distancias que era desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Ah, ok, entonces ahí donde usted puso las dos líneas, hasta ahí llega su límite y, y extiende la longitud, el metro o los 2 metros que usted haya tomado con el metro. Y en la cartera entonces, ¿cómo se escribiría ahí? ¿Sería también un punto en sí Sí, o sería el que ya va hasta, por ejemplo, aquí? sería lo mismo que estábamos mostrando entonces acá en la pantalla. Voy a compartir de nuevo. Listo. ¿Qué sucede cuando tú, digamos que este fuera el ejemplo aquí, tú llegaste, tomaste por aquí y llegaste que tomaste el otro por acá? Ahí. No tenías esta esquina de acá. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en ese caso? Cuando tú ya halles tu azimut de esta línea, por decir algo, que voy a marcarlo ahí. Mira que el azimut que tengo aquí es de 93.58 y el que tenía acá, qué pena, y el que tenía acá atrás sigue siendo el mismo, o sea, el azimut no tiene por qué cambiar. Entonces ya con la línea calculada, lo que haces es sumarle o restarle los 2 metros, los 3 metros, para poder que encuentres esta coordenada de acá. Como esta de acá la tienes, digamos que esta fuera la 2020, supongamos, que esta fuera aquí, ponerle la 100, 100, 100, como 100. Y como tú tienes aquí el ángulo que por opuesto es el mismo hacia acá. Si yo tengo este ángulo aquí es igual al del otro lado por opuestos. Este es de 3,958 y este tiene 3,958, ¿sí es? Son los mismos. Entonces ya con este ángulo, si esta distancia para este ejemplo te dio, bueno, aquí dio 103.079, pues a este 103.079 le sumaría los 2 metros o los 3 metros que tú le hayas tomado con el metro físicamente. Y ya podrías encontrar la coordenada acá. Pitágoras y tangente y funciones trigonométricas. Profe, y entonces para colocarlo en la cartera, por ejemplo, el punto De se aquí. tendría que colocar, ajá, Tienes que primero hacer el cálculo con este punto. A ese punto sumarle los 3 metros para hallar la nueva coordenada. Y esa es la que meterías en la cartera. entonces, a ver, se representaría como punto uno, por ejemplo, ese fuera el punto uno, sería el Pues tienes, punto uno, ok, delta uno, delta tienes, dos, o tienes dos opciones ahí. Pues por aparte, sin necesidad de meterlo a la cartera, harías este punto y este punto. Y ya cuando encuentres las coordenadas de este de acá, ese es el valor que le pondrías en la cartera. ya, entonces sería como un punto, como los otros. Adicional. Igualito como nosotros. Ahora, Ah, otro error que vi por ahí que está cometiendo la gente es que hacen el dibujo en AutoCAD y vienen aquí y toman los ángulos. Y dicen, no, pues el ángulo interno de esto a esto aquí es tanto, el ángulo interno de esto aquí es tanto.
Y entonces como yo sé que aprendí que con file lo puedo unir aquí en puntica, entonces lo uno en punta y ya me quedó la puntica allá y vengo y mido el ángulo y supuestamente todo me quedó muy bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes hacen eso así como yo lo estoy haciendo en AutoCAD, pues nunca la cartera va a tener error, porque usted está cogiendo el dibujo y lo cerró, usted mismo se encargó de cerrarlo con file, y como está cerrando, pues esta poligonal no tiene ningún tipo de error. El error se presenta es cuando el cadenero, recuerden que cuando uno inclina el prisma, pues donde uno para el bastón con el prisma, como está inclinado, la coordenada no llega al mismo punto. Entonces cuando las coordenadas no llegan al mismo punto, ahí es donde se están presentando errores. Pero si usted lo cierra manualmente en AutoCAD, eso nunca va a tener error. Si usted suma estos ángulos, esto nunca le va a dar ningún error. Entonces ahí pues tampoco funciona. Listo. Y entonces, ¿le puedo preguntar? Sí, dale. Es que me quedó como una duda de eso, de cómo colocar la cartera. Es que, por ejemplo, no, pues, este de aquí, por ejemplo, para el punto 1, que por ejemplo sería ese, ¿no? Punto 1 y punto 1A y punto 1B sería para decir que la distancia horizontal Ok. es hasta allá. Si lo quieres meter dentro de la cartera, puedes dejarlo como punto A y B, y a partir de ese A y B, al sumar los 2 metros, los 3 metros de diferencia, encontraste el punto 1 y el punto 2, ¿no? Porque realmente son dos puntos que estás encontrando. O por ejemplo, en la cartera puedo dejar como el punto 1 y sin la distancia horizontal y azimut observado, porque en esos dos pues iría lo que me botó la estación o el teodolito, ¿no? Sí, lo puedes. Mira, te muestro algo acá. Para, si de pronto te ayuda a aclarar un poco más la duda. Tú tienes que, vamos a abrir aquí este archivo. Aquí. Tengo una cartera que tengo por acá. Ya la borré. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Mira, tú tienes. Voy a volver aquí al puntico donde. Tú, digamos que tú hallaste esta coordenada donde va a poner el círculo, y ese sería el punto 1. Y según esta cantidad de líneas que tengo, 2, 4, 7, pues son 7 vértices que tengo en este momento. Entonces este punto sería el punto 1, por así decirlo. Punto 1, punto 2, 3, 4, 5, 6, y este de acá sería el punto 7. Entonces, como tú necesitas allá, digamos que este sería el 1', por así decirlo, o el 1A, si quieres llamarlo. 1A, y este sería el 7A. Pero tú necesitas allá el 1 solito, que sería el de aquí, y donde este también se proyecte, pues sería el 7 solito, por así decirlo. Que ahorita aprovecho ese detalle y te muestro otro error que cometieron. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú puedes calcular tu 1A como lo sabes hacer, y después de que tengas los datos del 1A, haces le sumas el metro o los 2 metros a esta distancia para que llegue al punto número 1. Y igual calculas la coordenada del punto 7A, y con este ángulo que él lleva, pues lo sumas los 2 o 3 metros que tú hayas tomado con el metro, y tendrías el 1 y el 7. Y con el 1 y el 7 es que trabajarías el verdadero azimut. Aunque se supone que el azimut del 1A y el 1 solito tiene que ser el mismo, porque no tiene por qué cambiar, porque es continuar la línea.
no cambia, no cambian los ángulos. Ese es un detalle. El otro detalle es que la gente llegó hasta el punto 6, llegó aquí al punto 6 y no tomaron el punto 7. Entonces tampoco sirve. Usted tiene que, ya está, cuando tomó el 6, pues el cadenero tiene que volver al primer punto donde se ha parado y volverlo a medir, que sería el punto 7. Se supone que el 1 y el 7 se supone que coinciden. Si no coinciden, ahí donde hay errores en la poligonal y es donde la empezamos a compensar y empezamos a moverla linealmente para poder que coincidan. Pero si ustedes no toman el punto 7, pues ¿qué va a pasar? Les queda la poligonal así abierta, como la tengo yo abierta, aquí abierta. Entonces ustedes vienen en AutoCAD y dicen, no, hágame una línea de este final a este final y ya se supone que les quedó bueno y no. ¿De acuerdo? Profe, y otra cosa. Dale. Es que, a ver, ya lo podemos contar. Es que yo ya hice la compensación para la anterior, pues me quedó esa duda, ¿no? De que yo ya hice la compensación lineal para el anterior, para el de la estación, porque el del teodolito, pues en la sumatoria de los ángulos dio 1079 punto algo era. Pero vuelvo y te pregunto lo mismo y creo que lo más entendido. Ustedes no han hecho ningún trabajo, todos los trabajos que han hecho los han hecho con radiación. Entonces, si lo han hecho con radiación, ustedes no pueden sumar esos ángulos. No, esos ángulos no son. Esos sí fueron los ángulos internos que hicimos. Ok, si son los internos del perímetro, está bien. Sí, son los internos. Okay. Es que lo único es que me surgió esa duda que le pregunté era por lo del video que no lo entendía muy bien, pero bueno. Es que... A ver, ¿dónde está eso? Ah, acá está. Ya hice lo de la proyección y... Y era eso, por proyecciones corregidas este y norte con fórmula Azimuth. Ajá. Y me dio este resultado y este resultado. Uf, te dio altísimo en Y, pero bueno, mucha diferencia, 1 metro de diferencia es un error gigantesco, pero dale. Bueno, entonces, aquí en la poligonal, ¿cómo llego a hacer el error? Porque pues ahí está. ¿Cómo así? A corregir el error en la poligonal en AutoCAD. Solo disminuyo... Pero, a ver, despacio, vuelve a tu cartera. Aquí está. Ya tú en tu cartera se supone que encontraste que el error en X o en el S es .49 y el error en el norte o sur es 1,48 metros. Con ese error que tienes ahí, tienes que tener otra columna donde haces la compensación del error para irle quitando o sumando para que ese 49 se desaparezca y para irle quitando o sumando para que ese 1,48 se desaparezca. Cuando desaparecen esos dos valores, ya sean sumando o restándoles a las coordenadas, pues ya la poligonal cierra. Entonces, por eso después hay una columna que dice nuevas coordenadas, y esas nuevas coordenadas son con la poligonal ya compensada. Y ya cuando hagas ese dibujo, pues ella tendría que quedar cerradita, no tendría por qué quedar abierta o solapándose o montándose. Ah, ya. Entonces falta ver. Sí, porque es que muchos lo que han hecho es hacer el dibujo y tratar de compensar en AutoCAD. No, es cuando uno bota los últimos datos de la cartera, con eso es que hace el dibujo y debe quedar compensado porque usted ya hizo todo el proceso matemático o trigonométrico o de funciones trigonométricas para que eso dé. Listo, profe. Ok. Entonces ahora corrijo eso y ya vuelvo. Okay. Muchas gracias, profe. No problema. Bueno, hasta luego. Vale. Luis, Luis. Juan, ¿alguna pregunta? Hola, profe, buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, mijo, gracias a Dios. Bien. Bueno, profe, es que ya está aquí por aquí ya queriendo acabar, voy en la práctica 27. Entonces te iba a preguntar una cosa. Aquí te voy a presentar. Aquí estoy viendo la práctica 27 y bueno, dice sobre estos puntos, ¿no? Sí. Coloca los puntos manualmente. Entonces, bueno, el video solo habla como del cuadrado principal. Entonces mi pregunta es, ya siguiendo estas instrucciones, ya sale lo de para, digamos, las coordenadas con norte, este, azimuth y eso, ¿cierto? Sí, pero aprovecho un comentario ahí.
vuelve a poner donde están los valores de las coordenadas. Un momentico, más abajito en la diapositiva. Ahí, por ahí. Es eso. O tengan en cuenta un detalle. Como ustedes están trabajando en metros, pues todos los datos tienen que ser digitados en metros. Y ahí yo tengo unos valores digitados en milímetros. Entonces tengan en cuenta ese detalle, ¿no? O sea, estos son 100 milímetros. No, esa 100 es la coordenada 100 esa está bien. Ok. Pero por ejemplo el punto de la casa que dice 17.560, no, eso es 17.56 metros y 6.16 metros. Listo, bro. Porque si lo hacen con esos valores que están ahí, les queda bien hecho, pero quedaría 1000 veces más grande, o sea, quedaría en milímetros. Y cuando está en milímetros, pues ya la escala no va a ser 1/2000, sino que tendría que ser 1/200.000. Listo, sí, listo, bro. Profe, otra pregunta. ¿Tenemos que obligatoriamente insertar, digamos, el bloque de árbol y todo eso? Para poder que se haga el reemplazo automático de las cosas, sí, claro, porque él va a buscar un bloque que se llame árbol y como no lo tiene, pues no lo reemplaza. Ok, entonces, digamos, si no lo tengo, me tocaría crearlo. Sí, pero lo puedes sacar de los de Adriana. De los de Adriana, sí, bro. Profe, y ya la 28 sería importar puntos y todo eso, ¿cierto? Sí, todo el proceso de hacer la superficie, a partir de eso montar un alineamiento, sobre el alineamiento hacer un perfil, después hacer un ensamble, después hacer un corredor y sacar ya secciones transversales y movimientos de tierra. Bueno, listo, profe. Esta práctica 28 queda así negra, o sea, hay que entregarte este dibujo así tal cual. No, yo lo puse ahí con conceptual, pero como ustedes todavía no manejan eso, no hay problema. Ok, listo. Entonces no hay que entregártelo así, profe. No, y lo mismo es que como Civil tiene un manejo diferente del layado al que ustedes han aprendido hasta ahora, pues si te ven los videos de las asesorías últimas que he subido, ahí lo expliqué. Pero sí. si quieren pueden enviarlo sin necesidad del layado. Bueno, listo, profe. Para que no se confundan ahí. Pero los que quieran pues ahondar un poquito más en las últimas dos asesorías, dos o tres asesorías, expliqué por qué salía así, por qué tenía que ponerlo de tal manera y bueno, expliqué todo el proceso. Profe, una pregunta, este plano no es necesario colocarlo. No, es solamente el rectángulo que representa la casa. Bueno, listo, profe, entonces me voy a poner a hacer eso para enviártelo ya mismo. Vale, que te rinda. Listo, profe, gracias. Feliz tarde.